En 1820 se llevó a cabo un revolucionario experimento llamado el experimento de Oersted, con el cual se demuestra que sí existe relación entre la electricidad y el magnetismo, dando inicio así a una nueva rama del conocimiento y a una nueva e importante etapa en la historia de la física, la fructífera etapa del electromagnetismo. El físico danés Hans Christian Oersted llevó a cabo el experimento que explicamos a continuación con base en este par de dibujos. Tenemos en el primer dibujo una sección recta de un conductor que en este momento no está conectada a la fuente de voltaje y que por lo tanto no hay corriente eléctrica. Cerca del conductor recto tenemos una brújula, la cual pues no detecta nada, es decir, se encuentra orientada en la orientación normal, en la dirección normal, que es la dirección norte-sur. En la segunda ilustración ya hicimos el contacto del conductor con nuestra pila o fuente de voltaje y por lo tanto ya tenemos ahí establecida una corriente eléctrica a través de este circuito y en particular en la parte recta del conductor. Inmediatamente que se establece la corriente en el conductor, la brújula cambia su dirección orientándose de forma general en dirección perpendicular a la dirección del conductor recto. Si el sentido de la corriente se invierte, el giro de la brújula también sufre la desviación contraria. Después de este importante experimento, en diferentes partes del mundo se dieron a la tarea de investigar más sobre el mismo, de profundizar más en su comprensión, en su entendimiento y en su explicación. En particular, Ampère por una parte y el par de científicos Biot y Savart se dieron a la tarea de investigar la forma de calcular la inducción magnética en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica y con diferentes formas o con cualquier forma que tenga dicho conductor. Aquí presentamos la expresión matemática de la ley de Biot-Savart, con la cual se puede determinar el valor de la inducción magnética en los puntos alrededor de un conductor recto como este. O también podemos nosotros determinar con esta ley el valor de la inducción magnética en los diferentes puntos de una espira como esta, de cualquiera de las espiras, de cualquier espira, también en los diferentes puntos en las cercanías de esta espira eléctrica que transporta una corriente y que tiene un radio o diámetro determinado. Podemos también con esta ley calcular, por ejemplo, el valor de la inducción magnética en los puntos en las cercanías de un dispositivo como puede ser una bobina como esta, la cual no es otra cosa más que un conjunto de vueltas que tienen cierto radio, cierto diámetro, transporta cierta cantidad de corriente y también tiene determinado número de vueltas y puede estar así como está en este momento en el aire o puede estar inmersa en algún material con permeabilidad relativa diferente. Y tenemos que hay pues una gran cantidad de bobinas que hacen diferentes funciones en diferentes mecanismos electromagnéticos. Podemos también hablar de la inducción magnética, que un solenoide como este, que tiene diferente número de vueltas alrededor de esta base circular, tiene cierta longitud, transporta determinada cantidad de corriente a lo largo del circuito y también puede tener diferentes materiales aquí en su núcleo y podemos calcular, como decíamos, a partir de la ley de Biot-Savart, la inducción magnética en los diferentes puntos en la cercanía de cualquier solenoide, en particular en su núcleo. O podemos también tener lo que se llama un solenoide toroidal, el cual también tiene diferentes diámetros internos, diámetros externos, tienen cierta cantidad de vueltas enrolladas en este cuerpo, transporta diferentes corrientes y en el interior o núcleo
puede haber diferentes materiales y esta ley, por ejemplo, nos permite resolver el problema que habíamos planteado, conocer la inducción magnética en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica, donde ese conductor tiene diferentes disposiciones como los que hemos mostrado. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco, bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la inducción magnética en el centro de una espira que transporta una corriente eléctrica. Tengo este conductor y el dibujo y esta regla nos indican que, bueno, aquí no estamos poniendo la fuente de voltaje, pero suponemos que hay una fuente de voltaje que produce una corriente eléctrica en el conductor recto y que la corriente eléctrica está apuntando hacia arriba. Entonces se dice que colocamos el dedo pulgar, el dedo de la mano derecha, la mano extendida, el pulgar apuntando en el sentido de la corriente, que como dijimos es hacia arriba, y curvamos los otros dedos y entonces la dirección en la que apuntan los dedos curvados nos indican hacia dónde apuntan las líneas de inducción magnética o las líneas de campo magnético. Esa es la regla de la mano derecha para la corriente eléctrica. Y en el dibujo de abajo pues tenemos una espira de alambre conductor. Si yo tengo un conductor recto, lo doblo y le doy la forma circular, una sola vuelta y ya tengo una espira que tiene un radio R y que se encuentra dentro de un determinado medio que, por ejemplo, para este caso, aquí tengo esta espira que se encontraría en este momento pues en el aire y está transportando una corriente. Aquí alimentamos a la espira con una fuente de voltaje, como una batería, y establecemos por lo tanto una corriente a lo largo de la espira. Nosotros podemos suponer que esta espira está formada por pequeños segmentos de conductor que los podemos considerar como segmentos rectos. Aplicamos la regla de la mano derecha y podríamos nosotros, la corriente va en este lado apuntando hacia arriba y podemos poner la regla de la mano derecha e encontrar hacia dónde apuntan las líneas de campo magnético alrededor de la espira. Y bueno, pues tenemos que se puede calcular el campo magnético con la ley de Biot-Savart en los diferentes puntos alrededor de esta espira con corriente eléctrica. En particular, se podría aplicar esta ley para determinar el valor de la inducción magnética aquí en el centro de la espira, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como decíamos, si tomamos diferentes segmentos de espira y aplicamos la regla de la mano derecha, nos daríamos cuenta que en el centro están confluyendo diferentes campos magnéticos generados por cada segmento de espira que estamos tomando, de tal forma que en el centro hay una inducción magnética total, que es la que está aquí representada y que se puede calcular de acuerdo a la ley de Biot-Savart con la siguiente expresión. Tenemos que la inducción magnética en el centro de la espira se calcula con la fórmula μ0 por μr por I sobre 2 veces el radio. Esta expresión viene, repito, cuando nosotros aplicamos la ley de Biot-Savart, resolvemos esta expresión para conocer la inducción magnética en el centro de la espira circular de radio R. Bueno, ya sabemos que I va a ser la intensidad de corriente eléctrica que circula por la espira, R es el radio de la espira, tenemos que μ0 es la permeabilidad absoluta del aire vacío y sabemos que μ0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre ampere. Y tendríamos que μr es la permeabilidad relativa del medio en el cual se encuentra nuestra espira. Para el aire sabemos que μr tiene un valor de 1. Y bien, con eso, con esta expresión y con la regla de la mano derecha podemos determinar el módulo y la dirección de la inducción magnética
en el centro de una espira circular de radio R con corriente I. A continuación haremos un par de ejemplos para ver la aplicación de esta expresión. Bien, realizamos un ejemplo que dice hallar la inducción magnética en el centro de una espira circular de 63 milímetros de radio y que se encuentra inmersa en un medio cuya permeabilidad relativa es de 5.4. La espira se encuentra en el plano del pizarrón y transporta una corriente de 7.5 amperes en sentido contrario al reloj. Bueno, tenemos ese problema. Vamos a empezar sacando nuestros datos, que serían los siguientes. Tenemos que nos dan el radio de 63 milímetros y esto lo convertimos a metros y sería 63 por 10 a la menos 3 metros. Nos dan la permeabilidad relativa del medio en el que se encuentra nuestra espira y es de 5.4. Sabemos que esto es una cantidad adimensional, no tiene unidades y nos dice que transporta una corriente de 7.5 amperes. Con eso queremos hallar la inducción magnética en el centro de nuestra espira. Bueno, empezamos obteniendo el valor de la inducción magnética, del vector inducción magnética, que sería por medio de esta expresión. Tenemos que V es igual a mu 0 por mu R por la corriente sobre 2 veces el radio. Bueno, continuamos sustituyendo y sería así. V es igual a mu 0, ya sabemos el valor de la permeabilidad absoluta del aire vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Tenemos mu R, que tiene un valor de 5.4 y tenemos que la corriente es de 7.5 amper. Ahí estamos sustituyendo. Aquí está mu 0, mu R, la corriente, y esto sobre 2 veces el radio, es decir, 2 por 63 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, pues hay que hacer este producto, multiplicar este número por este número por este número, y abajo multiplicamos también lo que está ahí indicado y finalmente dividimos. Los productos serían los siguientes. Hacemos la operación de arriba y nos da 5.09 por 10 a la menos 5. 5.09 por 10 a la menos 5. Se cancelan amper con amper y nos quedan teslas metro. Así, nos quedan teslas metro. Hacemos el producto de abajo, 2 por 63 por 10 a la menos 3, y eso nos da un valor de 0.126 y las unidades son metros. Vamos a dividir. En principio pues vemos que se cancelan los metros porque aparecen en el numerador y en el denominador, y bueno, pues a continuación dividimos los números, dividimos esas cantidades y nos da un valor de 4.04 por 10 a la menos 4 teslas. Bueno, 4.04 por 10 a la menos 4, casi puros 4. La unidad es teslas. Ese es el valor de la inducción magnética en el centro de esa espira. Pero también, como es un vector, pues podemos decir sus características, es decir, hacia dónde apunta, tomando en cuenta lo que nos plantea el problema, el hecho de que la espira se encuentra en el plano del pizarrón y que la corriente fluye en sentido contrario al reloj. Si esta es nuestra espira, la corriente está fluyendo de esta manera, es el sentido contrario al reloj, y tenemos que, aplicando la regla de la mano derecha, la corriente estaría circulando en el sentido que indica mi dedo pulgar, y las líneas de inducción magnética en el interior de la espira, en particular en el centro, pues son así saliendo del plano de la espira o el plano del pizarrón. Entonces este es el valor de la inducción magnética y podemos complementar
diciendo que la inducción magnética es saliendo perpendicularmente a el plano del pizarrón, que es donde está nuestra espira. Y bueno, pues con esto ya estamos dando el módulo y la dirección de nuestro vector inducción magnética en este problema. Bien, así terminamos este ejemplo. Bien, realizamos un ejemplo que dice lo siguiente. Tenemos una espira circular de 14.4 centímetros de diámetro que se encuentra sumergida en un medio cuya permeabilidad relativa es de 5. Queremos determinar el valor de la corriente que fluye en la espira si en su centro se produce una inducción magnética de 5.8 microteslas. Empecemos poniendo los datos, que son los siguientes. Nos dan en este caso el diámetro de nuestra espira circular, que es de 14.4 centímetros. Tenemos además la permeabilidad relativa del medio en el que se encuentra, que es de 5. Nos dicen que en el centro de la espira se tiene una inducción magnética de 5.8 microteslas. Y con esto queremos conocer la corriente eléctrica que circula por nuestra espira. Esos son los datos. Queremos la corriente. Empezamos pues convirtiendo estos 14.4 centímetros, los podemos pasar a metros o podemos obtener directamente el radio, que es la mitad del diámetro, y tenemos entonces un radio de 7.2 centímetros. Y ahora sí, esto lo podemos convertir a metros y es 7.2 por 10 a la menos 2 metros. Ese es el radio de nuestra espira. Luego tenemos 5.8 microteslas, que lo podemos escribir como 5.8 por 10 a la menos 6 teslas, y con esto ya tenemos nuestros datos en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos la expresión que nos permite calcular la densidad de flujo en el centro de la espira, y bueno, pues la utilizamos acá y sería lo siguiente. Tenemos que B es igual a mu 0 por mu r por I sobre 2 veces el radio. De hecho, aquí 2 veces el radio pues es el diámetro, pero bueno, así lo dejamos. Tenemos que de aquí despejamos a la intensidad de la corriente I. Para eso quitamos 2R, 2R está dividiendo, pasa multiplicando, mu 0 por mu r, que está multiplicándose con I, pasa dividiendo al primer miembro, y tenemos que, podemos escribir que esto es B por 2R sobre mu 0 por mu r, eso es I. Entonces tenemos que esta es la fórmula despejada de la corriente eléctrica. Esta misma expresión pues la podemos escribir de forma equivalente, así. Tengo que 2b por r, nada más ordeno un poquito mejor los términos, sobre mu 0 por mu r, eso es I. Enseguida sustituimos valores, que sería 2 por b, b vale 5.8 por 10 a la menos 6 teslas, y lo multiplicamos por el radio, que es de 7.2 por 10 a la menos 2 metros, sobre mu 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Y tenemos que mu r vale 5. Ahí está nuestra sustitución de valores. Enseguida pues tenemos que multiplicar los términos del numerador, multiplicamos estos términos del denominador y continuamos. Tendríamos que la intensidad de la corriente eléctrica es el producto del numerador, nos da 8.35 por 10 a la menos 7. 8.35 por 10 a la menos 7. Las unidades son teslas metro. Y en el denominador pues multiplicamos este número por este número y nos da un valor de 6.28 por 10 a la menos 6. 6.28
por 10 a la menos 6. Las unidades pues son teslas, metro sobre amper. Finalmente dividimos estos números y obtenemos un resultado de 0.133. 0.133, y bueno, cuando dividimos las unidades, esta unidad entre esta unidad nos va a dar amper. Ese es el resultado, lo cual lo podríamos escribir como 133 miliamper. Y esa sería la corriente que estábamos buscando. Y así hemos hecho uso de esta expresión para resolver este problema. Y bueno, así es como concluimos este ejemplo, concluimos igualmente el tema, y como siempre te invitamos a seguir investigando y profundizando en lo mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos sentar las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.